Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Easy y en el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis de un banner que nos va a llegar dentro de muy poquito. La verdad es que ya tenemos una cantidad extraordinaria de elementos donde invocar, pero a la versión global nos va a llegar, ya os comento, algo que seguro que os va a parecer muy sorprendente. Y es que ya no solo vamos a tener banners de personajes aquí en la SEA. Estoy con este banner de Canon de Dragón Marino, ya lo tengo por la cuenta. Este banner de selección, esperemos que con Canon de Dragón Marino veis que vuelve Evil Saga y tenemos aquí a Siegfried. Veremos en global que tenemos nosotros de añadido. Tenemos el banner de estándar, tenemos el banner de deseos, tenemos el banner de figuritas y de armaduras, pero ojito, vamos a tener un banner también de tarjetas. En este banner vamos a usar unos tickets que vamos a poder comprar por diamantes también, pero nos van a refrescar, nos van a dar algunos también de manera free to play, menos mal, porque si no ya el gasto de diamantes sería extraordinariamente disparado. Te voy a contar todo lo que tiene que ver con este banner de tarjetitas. Y por supuesto también vamos a hacer una actualización de cuáles son las tarjetas, la tier list de las tarjetas más importantes dentro de lo que tenemos en global. Así que no te pierdas el contenido del vídeo porque la verdad es que va a estar bastante interesante. Aquí en este banner de tarjetas veis que tenemos un 1% de probabilidad de que nos toque una de las legendarias, una de las amarillas, al menos aquí en la versión oriental. Tendríamos tarjetas muy buenas, tenemos la herencia de Excalibur, tenemos la Excalibur poderosa, me parece, la he visto también. Aquí está la Excalibur poderosa. Bueno, tenemos la típica del Fénix que invoca a esa criaturilla para hacer un poco de daño, igual que el meteorito. Tenemos el rápido como el trueno. Tenemos esta de ataque desesperado. Tenemos la Akalanata propia de Virbosaka. Tenemos también la práctica estética. Tenemos la garra de dragón. Tenemos este pisotón de Tauro. Y luego tendríamos estas dos que son un poco más tech y que son buenísimas también, que no se consiguen fácilmente sin ninguna duda, como son la energía de Aurora, que nos va a aumentar la ira, y este templo que va a hacer que se reduzca la ira del rival. Con lo cual sería interesante desde mi punto de vista que metan estas mismas cartas en la versión global, sobre todo la Excalibur poderosa, me parece muy buena, y estas dos últimas de la energía Aurora y el templo. La verdad es que cualquiera que toque, pues obviamente va a tener unas mejores stats que las moradas, pero cuidado que los efectos también en las moradas nos vamos a encontrar algunas que son muy aprovechables para nuestros caballeros. Aquí en las épicas veis que ya tenemos las que son totalmente habituales que nos toquen en los cofres, tanto de selección como random. Tenemos pues la armadura dorada, tenemos el muro de cristal, tenemos esta que es de veneno, tenemos la protección del muro, tenemos la velocidad de Sith, tenemos la ira con la ola, tenemos el puño también para más daño. Así que bueno, tenemos aquí unas cuantas cartas que son bastante interesantes también. En cuanto a las raras, veis que aquí ya sí estarían todas. Hay algunas que creo que no están en global. Espero no equivocarme, al menos a mí no me suena, no son tan comunes que te toquen. Por ejemplo esta, también te puede tocar los tomos para subir las cartas, ojo que eso también bastante interesante. Bueno, pues aquí tendríamos todas estas cartas azules y las verdes, las comunes que también tenemos en global, y un 24% que es el mayor también premio que te puede tocar, porque estos tomos son muy difíciles de conseguir. Pues podrías conseguir estos libros para mejorar la experiencia de tus cartitas. Como veis, te puede tocar el tomo gris con un 24, luego aquí dentro de este 45 con un 9 que te toque un tomo de mejora verde, y tenemos un 5% de probabilidad de que te toque este tomo azul. No tenemos tomos ya de más categoría, ¿vale? Para mejorar nuestras cartas. ¿Cómo sería el sistema de este banner de tarjetitas? Bueno, aquí vamos a tener, como siempre, mirad, bastante guapo el momento de sacar nuestra cartita. Vamos a tener que invocar, nos van a dar algunas invocaciones gratis. Los fines de semana, como siempre, la parte de invocaciones es doble. Aquí pues nos habría tocado, mirad, 5 tomos de estos verdes, perfecto. Tendríamos la segunda gratis. Aquí está el sobre.
nos toca verde, mira, nueva, en este caso yo no tenía el escudo del dragón. Vale, y veis que aquí dice Free Recovery, tenemos un contador para llegar a poder abrir otras tarjetitas de manera free to play, con lo cual bastante interesante. Esto se va reseteando, vamos a poder conseguir varias tarjetas, copias, dupes. Obviamente nos va a costar bastante sacar una legendaria porque el rate es bastante bajito, pero bueno, la verdad es que son recursos que nos van a aportar y la verdad es que van a cotizar. Dejadme hacer, si puedo, a ver si lo afinamos aquí. Quería hacer una multi, bueno, voy a conseguir estos 80 diamantitos que me faltan, voy a hacer una multi para que veáis cómo serían las multis de estas tarjetitas, para que veáis la animación. Perfecto, ya tenemos aquí nuestras 10 tarjetitas para hacer una multi. Veis que nos van a ir saliendo de una en una. El fondo morado nos indica que tenemos una de esta categoría y habríamos conseguido, mirad, una carta azul, un par de ellas verdes, tres verdes, una morada, una épica, en este caso la armadura dorada, y luego tendríamos bastantes recursos a la hora de subir. Tenemos 3 de estos tomos, habremos conseguido 5 de los verdes y tendríamos una cantidad bastante, 39 si no me equivoco, de estos otros libros grises, con lo cual se consiguen bastantes recursos en este banner de tarjetitas, pero como siempre, pues bueno, vamos a tener que gastar algunos diamantes si queremos conseguir más invocaciones. Como veis, también en la tienda nos van a añadir en algunos apartados estos tickets de invocación. Aquí veis que vamos a poder conseguir un descuento por comprar algunos de estos tickets de invocación en la parte de la tienda por diamantes, pero bueno, tenemos el mismo problema todos, yo creo ahora mismo, de la escasez de diamantes, con lo cual pues bueno, esto va a ser bastante prohibitivo cuando salga en la versión global. En la tienda de intercambio de santos, en las moneditas que nos van sobrando de los caballeros que ya tenemos subidos a full, también tendríamos aquí, menos en la versión oriental, un posible intercambio. En este caso veis que nos pediría los caballeros de rango morado, que ya tendríamos a full para hacer este intercambio. Necesitan 5 moneditas de estas para conseguir un ticket. Entonces, pues bueno, vamos a tener que aquí seleccionar a los caballeros que tengamos subidos para conseguir algunos de estos tickets también para la invocación de las tarjetas. En este caso, pues bueno, si ya tenéis maxeados los personajes y os sobran bastante estas monedas, no estaría mal, pero recordad que también tenemos el asunto del despertar de los caballeros, que vais a necesitar copias a mayores en este apartado del juego para poder despertarlos. Hablando de esto mismo, simplemente, aunque no es el tema del vídeo, quería enseñaros este apartado. Ha vuelto a salir el tesoro del Papa, donde nosotros vamos a poder intercambiar estos elementos que nos van cayendo por hacer algunas misiones dentro del juego, y veis que aquí ya tenemos estas moneditas del despertar, en este caso de Odin Sella, ¿no? Necesitaríamos algunas de estas cosas para poder despertar materiales. En este caso, pues mira, tenemos el de Odin Sella, tenemos aquí el de Evil Saga, y veis que para poder conseguirlos, al menos en este apartado del juego, en este tesoro papal, vamos a tener que conseguir estos materiales junto con este material, más 6 moneditas de Sella Odin para poder conseguir la del despertar. Madre mía, ¿a quién le sobran 6 monedas de Sella Odin si hemos llegado ahogados para intentar subirlo la máxima cantidad de estrellas posibles? Bueno, pues vamos a necesitar estas moneditas de los personajes para poder despertar, al menos ya os digo, en el intercambio aquí. Veis que nos está pidiendo esto, pero también lo podríamos llegar a conseguir de otra manera con el material que era el más caro, por lo menos en la primera edición, para conseguir el material del despertar. Aquí también tendríamos algunas tarjetitas. Teníamos material que también será nuevo, que tiene que ver con la ampliación del tema de las figurillas de ese pabellón. Ya lo comentaremos también porque ya vendrá. Y bueno, para que vierais sin ninguna duda que vamos a necesitar, venía esto a cuento por el tema de las copias, que no las queméis tampoco todas porque los vamos a necesitar a la hora de aumentar el nivel a nuestros personajes. Volviendo al tema de las tarjetas,
deciros que aquí sí que tenemos alguna nueva. Vamos a desbloquear estas que ya hemos conseguido. En cuanto a las verdes, no tenemos ninguna novedad. Las azules, como podéis ver, son las mismas, si no me equivoco. Tendríamos, ya os digo, esta que creo que no la he visto en global, no me suena. En cuanto a las épicas, por aquí, bueno, tenemos las habituales. Estas son las mismas. Esta que es tan buena, que yo creo que no la he visto por global tampoco, no es fácil conseguir. La protección de June creo que tampoco está en global, no se puede conseguir. Esta de Medusa yo creo que tampoco. El Power of the Cosmos tampoco. Esta es muy buena, me parece una de las mejores. Dice que el daño que hace nuestra Ultimate en skill se va a incrementar en un 8%. Tampoco tendríamos esta de Shaina. Dice que después de hacer una evasión correcta, nuestra propia rabia se va a incrementar en 32. Bastante interesante. Y esta yo creo que tampoco es fácil conseguir, o no sé ni siquiera si está implementada, que es todos los efectos de daño a través del tiempo se van a incrementar en un 10%. Bastante interesante estas cartas que tenemos aquí épicas. Ojalá salga esta pronto porque la verdad bastante interesante. Y de las legendarias tampoco tendríamos mucha novedad. Yo creo que solo hay una que no esté en global, aparte de que esta no ha salido, que ya os la enseñé, que me parece buenísima, que incrementa el peso y el tamaño del caballero según va perdiendo vida. Esto que lo hemos visto en algunos apartados del juego con Dócrates. Pues bueno, esta carta no ha salido todavía. El resto creo que sí. Esta tampoco la tenemos, que se incrementa el daño crítico que reciben aquellos que están congelados o con ese aire frígido. Esta imagino que saldrá dentro de poco. Y tenemos esta, que también es bastante novedosa. Dice que cuando la vida está por encima del 70%, la curación que se recibe baja al 80%, o sea, se reduce en un 80%, y cuando la vida está por debajo del 70%, el índice de crítico se va a incrementar en un 6% y el daño crítico se va a incrementar en un 12%, y este efecto no se puede purificar de ninguna manera. Así que bastante interesante estas cartas que tenemos por aquí en la versión de SEA, a ver si llegan a global y se pueden conseguir de manera free to play. Una vez que ya hemos hecho ese análisis, nos vamos a ir a una clasificación de las tarjetas que sí que tendríamos en global. Vamos a hacer una especie de tier list actualizada. Esto ya lo había hecho en su momento, de cuáles son las tarjetas más importantes, pero bueno, con la evolución del juego y con la salida de muchas de ellas nuevas, yo creo que es necesario saber cuáles de ellas son interesantes. De las específicas, pues bueno, no vamos a hablar tampoco mucho. Si tienes la de sello Odín, pues para Odín le va muy bien, pero de las que son así un poco comunes y que se pueden elegir en paquetes, yo creo que esta herencia de Excalibur seguiría siendo una de las tarjetas más buenas para los atacantes. Nos va a aumentar el índice crítico en un porcentaje y también el daño crítico, el doble del índice crítico que tengamos, dependiendo de las estrellas, así que muy interesante que consigáis al menos una carta con muchas estrellas de esta, pero podéis tener un par de ellas también para vuestro equipo número 1 y número 2. O sea, yo me voy a poner a construir dentro muy poquito una segunda carta de herencia de Excalibur. Luego tenemos alguna que es más específica. Esta, rápido como el trueno, es para aquellos que necesitamos que su velocidad de ataque básico sobre todo, sea muy elevada. Iría bien para Seiya Odin, por ejemplo, en este caso. Pero cuidado que nos va a bajar los daños de las habilidades definitivas y los efectos DOT, ¿vale? O sea, que tengáis un poquito de cuidado con esta carta. Luego, otra que me parece bastante interesante es esta de Akalanata. Cuando el portador obtiene un escudo, la duración del escudo se incrementa en 3 segundos y el valor del escudo se incrementa en 15. Esta va a servir también perfectamente para cualquier caballero y en cualquier situación, así que estas que son tan versátiles, también lo mismo. Tened mínimo una subidita con buen nivel, porque encajaría en cualquier caballero, da igual hacia dónde vaya el meta, que esta carta te va a servir y la vas a poder utilizar para cualquier cosa.
Luego tendríamos el tema de cartas de curación, lo mismo para soportes que tengan curación, autocuración. En este caso esta de Freya de oración dice que incrementa los efectos de autocuración en un 12 y el índice crítico de curación en un 18. Pues le puede servir perfectamente también a Siegfried y otros caballeros que vayan a salir que tengan esa autocuración. Le podría servir perfectamente esta carta, que también es bastante estándar para todos aquellos que sean soporte. Luego, así alguna más específica, tendríamos la Excalibur Poderosa, que os he dicho que me parece una carta extraordinaria porque hace daño verdadero a aquellos que estén escudados. Tenemos un meta de muchos escudos, con lo cual, pues bueno, esta carta siempre va a funcionar muy bien. Sé que es un poco difícil de conseguir, pero me parece una de las mejores cartas. Luego tendríamos esta de práctica ascética, donde el portador gana efecto de estabilidad, que no se le puede derribar, no se le puede alzar y todo esto, durante 20 segundos. Y mientras dura esa estabilidad, va a ganar unas defensas adicionales. Con lo cual también esta es una carta bastante estándar para todos aquellos tanques que necesitemos o frontliners que vayan a la primera línea y tengamos que hacer que sean caballeros que no se les pueda empujar, derribar, alzar y paralizar de alguna manera, pues entonces yo creo que esta práctica estética también es otra de las cartas que deberías tener como imprescindible en tu cuenta. Y luego de estas que son también muy versátiles, como hemos dicho, el Templo Abrumador va perfecto porque reduce la ira, y luego pues la energía aurora lo mismo, te aumenta la ira. Son así las tarjetitas que yo creo que son más generales y que mejor te pueden venir en cualquier situación y para cualquier caballero. Hemos comentado algunas de ataque, como la Excalibur Poderosa, la herencia de Excalibur. Luego tendríamos la de velocidad, en este caso, como rápido como el trueno. Tendríamos la de Akalat Nata y la práctica estética como un poquito más de protección. Y luego tendríamos las que nos van a aportar ira o quitar ira al rival, que son estas dos, ¿no? La de energía de aurora y la del Templo Abrumador que tenemos por aquí. Yo creo que son como las más importantes dentro de las doradas. Sé que hay otras que están muy bien, sin ninguna duda, pero yo creo que esas son como las más versátiles para poner a tus personajes. Tendríamos luego esta otra, el Vigilante, pero sé que es difícil de conseguir, que incrementa la autocuración en un porcentaje, pero es verdad que uno mismo compartirá el daño recibido por dos aliados en un también porcentaje, con lo cual, pues bueno, yo creo que si quieres algo más de curación, Oración de Freya está por encima de esa carta que es un poco más específica para las funciones que tiene Siegfried. Luego hay algunas que simplemente son de daño como tal, el golpe de meteorito, que sabemos que, bueno, pues hace un porcentaje de daño, el Fénix de Fuego, lo mismo, hace un porcentaje de daño, pero no te están aportando nada específico a las funciones de los caballeros como tal. Si nos vamos a las moradas, ojo que en las moradas ya os digo que hay algunas que me parecen incluso superiores a los que hacen las cartas legendarias, así que aquí sí veis que yo tengo varios sets de estas cartas, tengo de las que me parecen mejores al menos un par de ellas bien montadas, porque aquí sí que las vamos a intentar colocar a muchos caballeros. Esta yo creo que hay que tener un par de copias, que es la de Sith Veloz. Incrementa la velocidad de ataque en un porcentaje, con lo cual, pues mira, yo tengo ahí un par de cartitas, me estaré montando próximamente una tercera carta, porque esto para personajes de la primera y segunda alineación es prácticamente imprescindible que tengamos. De cara a la batalla de los reyes, que te pide 3 alineaciones, pues lo mismo, poco a poco ir haciendo otra. No tenéis por qué tener las dos cartas full estrellas, las podéis dejar en 4 a lo mejor cada una y luego ir subiendo, así tenéis, en vez de quemar todas para conseguir todas las estrellas, que eso a lo mejor es un poco más ballenístico, lo que tengo yo por aquí, pues vosotros podéis dejar 2 copias a 3 estrellas, 2 copias a 4 estrellas, si lo aprovecháis en las 2 alineaciones que tenga algún caballero un poquito más de velocidad de ataque. Luego a mí otra de las que me parece imprescindible es este muro de defensa aérea, siempre lo recomiendo para los caballeros para protegerlos un poquito más. Cuando la vida es inferior a un porcentaje, el portador va a obtener un escudo dependiendo del ataque que tenga durante unos segundos, con lo cual, pues bueno, esto también nos va a proteger a varios caballeros. Lo mismo, tener un par de estas cartas, un par de sets para poder colocarlas y que sean un poquito más resistentes esos caballeros. Los que necesitamos que hagan habilidades especiales, yo lo llevo en Mu porque me interesa el tema de la exclamación, lo llevo en mi Gilda porque me interesa sus habilidades de control y de compartición de daño, con lo cual, pues bueno, yo creo que me duren más en el campo de batalla. Y las he puesto este muro de defensa aérea. Como veis, también tengo varias cartitas subidas de energía de marea, pues, para el tema de la ira.
Otra de las cosas muy interesantes para que nuestras habilidades últimas se lancen de manera más rápida y podamos controlar al rival. Lo mismo, os recomiendo que tengáis un par de copias de esta que suele salir con bastante habitualidad. Y luego tendríamos esta también, que me estoy montando, veis, tengo también 2 sets, el tema de la armadura dorada, porque nos va a incrementar las defensas de los 2 tipos, bastante interesante también para, por ejemplo, tanques, Tauro, Siegfried, cualquier personaje que quieras que se haga un poquito más duro, pues le metes esta armadura dorada, 2-3 personajes pueden llevar esta tarjetita y también te va a cotizar bastante. Dentro de las moradas, y quitando estas que a mí me parecerían como el top tier, estamos viendo últimamente que hay algunas que se comportan también muy bien. Tenemos el mensajero de Excalibur, vendría a ser una carta bastante específica para aquellos que tienen una capacidad de hacer un daño único muy alto. Estoy pensando en Aioros, estoy pensando en Shura, por ejemplo, y nos dice que, o Dinseya, por ejemplo, cuando el portador hace una retirada enemiga, cuando llega a matar a un enemigo, el ataque propio se incrementa en un 11.5 que continúa durante 8 segundos y se puede superponer y refrescar. Es decir, si matas a uno, tienes esto, si matas a 2, se va a superponer este ataque, vas a tener un 22, un 23, si matas otro vas a tener un 30 y pico. Quiero decir que esto va potenciando a aquellos personajes que son capaces de hacer mucho daño y poder llegar a matar a un caballero para que en el siguiente ataque vuelva todavía a hacer más daño y pueda volver a matar y se pueda refrescar continuamente. Otra de las tarjetas que tenemos que tener sí o sí es barrera de cristal, específicamente para Mu, ¿vale? Cuando el portador aplica un escudo, el valor del escudo se incrementa en un 3. Es verdad que hay otros personajes que se ponen escuditos, pero bueno, Mu es el que más va a poner escudos al final en una pelea. Muy interesante tener también barrera de cristal, esta barrera de cristal subidita. Me parece muy bueno Puñetazo de Furia, pero sé que es algo difícil de conseguir. Va a incrementar el daño crítico en una barbaridad. Esta tarjeta, mirad, yo la tengo solo 3 estrellas y ya me está aumentando el daño crítico en un 18%, o sea que es una auténtica barbaridad, un desbarre esta tarjeta. Me gusta mucho esta tarjeta también del Puño de Furia de León. Si podéis lo mismo, conseguir un par de copias sería bastante interesante para que aumentéis el daño del ataque básico de vuestro Aioros, de vuestro Sagiseya, de Seiya Odin, de todos aquellos que hacen un buen porcentaje, tienen un buen multiplicador o van cambiando sus habilidades básicas con efectos distintos. Me estoy pensando en Milo, por ejemplo, podría ser también interesante. Esta tarjeta les va a encajar de manera bastante buena. En cuanto a unas un poco más defensivas, tenemos esta de Mystic con índice de bloqueo. Va a venir también bien a cualquier personaje, y un poco más específicas y por lo tanto yo creo que en un rango un poco inferior, porque solo lo van a aprovechar algunos caballeros muy concretos. Tendríamos esta de veneno de golpe de serpiente para nuestro Piscis. De momento no tenemos mucho más veneno, un meta de veneno en el campo de batalla. Tenemos este guardián desesperado que dice que cuando la vida de un aliado está por debajo del 30, el portador recibe 55 de daño por el aliado. Esto también va a ser muy específico de Siegfried. Quizá Tauro podría ser el otro que podría ocupar esta carta. Tenemos esta de Rosa Espinosa, que lo mismo es de veneno, con lo cual solo para Piscis de momento. Tenemos esta que serviría para Ptolemy, para Jamián, no sé si para alguno más, porque dice que mientras estás en invisibilidad el daño físico y mental propio se incrementa en un 10. No sé si para Booth, de los que ha salido, que también tiene este estado de invisibilidad, estoy hablando así un poco de memoria, podría servir, pero una carta muy específica. Yo tengo una copia de Chiripa. Y de los que tenemos por aquí, pues bueno, esta vendría a ser como la que hemos hablado de Virgo Saka, que cuando la vida está por debajo de un porcentaje se obtiene estabilidad y el ataque se incrementa en 10 segundos, pero son en 10%, perdón, pero son muy poquitos segundos, con lo cual, pues bueno, medio mña. Y esta que es para Milo por el tema del sangrado. Luego tendríamos unas que a mí no me terminan de gustar mucho, que es este descontrol de fuego salvaje, que también sale a patadas, que dice que 5 segundos después de entrar al campo inflige el efecto de quemadura en 2 enemigos aleatorios durante 15 segundos, haciendo un 17% de daño mental, igual al 17.5 del ataque del portador, cada 2.5 segundos. Bueno, no sé, no me termina a mí de hacer mucho, todavía no sé si es que la he probado poco.
Esta que me parece que es solo para jefes, lo mismo que tenemos otra arriba solo para jefes, o por lo menos yo solo la utilizo para jefes, de esta que te... ¿es esta? No, ¿dónde está la de los jefes? Esta. El ataque fuerte, defensa débil. Dice que el daño recibido por uno mismo se aumenta, mientras que el que se hace también se aumenta. O sea, te vuelves todavía más de cristal, aunque haces más daño. Pues esto en una batalla, en un stage, en una mazmorra, te van a volar al personaje muy fácil. No queremos eso, pero para si estás luchando contra jefes, contra bosses que necesitas hacer el máximo daño y que normalmente no tienen un ataque extraordinario, esta carta me parece muy buena, colocarla para los jefes, yo siempre lo hago. Y tendríamos la otra que os estaba enseñando también, que es destinada a los jefes. Espérate que la encuentre. Dice que la defensa de los dos tipos del portador disminuyen en un porcentaje, pero su ataque se incrementa en otro. Pues esta, dragón sin armadura, yo creo que no se debería colocar de manera habitual en ningún personaje, solo cuando quieres marcar un hito de daño, pues ahí sí puedes colocar esta como una opción. Luego tendríamos las de congeleta, yo solo tengo esta, que dice que cuando el portador hace congelación o aire frígido hay un 20% de probabilidad de reducir el valor del aire en 100. Me parece un poco malarda porque el porcentaje así de primeras es muy bajo y creo que no se pueden conseguir copias, la verdad es que fácilmente, de esta cartita. A ver si salen las otras de congeleta que tenemos en SEA. Y si nos vamos a las azules, también lo mismo. Hay cartas que a mí me parece que se pueden aprovechar y bastante. Tenemos esta de primer golpe que dice que el daño físico, bueno, el daño de los dos tipos que hace el portador se incrementa en un 12% durante 10 segundos. Pues para aquellos que atacan muy rápido al principio estaría bastante bien, ¿no? Si le estás metiendo velocidad y quieres que en esos 10 primeros segundos ya quizá hagamos una baja, una retirada rival, pues esta carta también podría venir bastante bien. Mirad, yo llevo en Leo, que es uno de mis caballeros principales, una carta de azul de esta categoría. Rápido como el viento, velocidad de habilidad incrementada en 6.4. Bueno, pues me interesa a mí que lance los rayos Leo de manera más rápida, que haga sus habilidades de manera más rápida, con lo cual pues yo le he metido esta rápida como el viento. Lo mismo tendríamos con látigo danzante, incrementa la velocidad de ataque en un porcentaje. Bueno, yo la estoy probando, esta la podéis poner también en Milo, en Piscis, en el Pope, en Seyaodin, en cualquier personaje casi encajaría perfectamente esta carta. Luego tenemos la caja que incrementa la defensa, pero de un solo tipo, medio meh. El ataque incrementa en un porcentaje, lo mismo, pues nos interesa para aquellos que son atacantes. Luego tendríamos lo mismo, índice de resistencia crítica, que podría estar bien. Esta dice que cuando la vida del portador está por debajo del 20%, hace daño físico al 90% de su propio ataque al objetivo agresivo, con una probabilidad del 90% de aturdirlo. Yo lo llevaba porque Milo lo he colocado a veces en el 1x1 en Pamir. Entonces, pues bueno, esto me podría servir un poquito. No estaba mal, es una carta así un poquito más tech. Luego por aquí nos encontramos esta otra carta que también es muy interesante para todos aquellos que se basan en ataque básico. Si no tenéis una carta mejor, se la podéis colocar, ya os digo, a Seyaodin, a Gisella, a Lloros, para Milo, todos aquellos que utilicen o tengan un buen ataque básico, que se va a incrementar en un buen porcentaje. Tendríamos esta caída de lluvias dulces, que también es como una versión un poco más baja de la otra que hemos visto, en una categoría superior. Después de ingresar, el valor de la ira se incrementa en 90. Esto es una subida única, la otra era por segundos, como hemos visto, ¿no? Y de aquí de estas, yo creo que no tendríamos mucha más, quitando esta de Misty, que dice que el daño físico y el daño mental recibido por el portador se reduce en un 12% durante 10 segundos. Pues está también bastante interesante. Luego ya tenemos como mismos efectos, pero con mucho menor porcentaje. Pues el índice crítico aumentado en un 4.8 en esta patada de Pegaso, que también estaría bien. Y luego tendríamos esta, que me parece bastante interesante y no la hemos comentado. Y la vamos a dejar junto con Loto para el final, porque yo creo que serían como las dos mejores para los curadores. Beta de agua subterránea, curación recibida incrementada en un 12, es para curadores, pero serviría en realidad para todos. Y luego tenemos Loto, que dice que 5 segundos después de comenzar la batalla, el portador gana 10 segundos de curación y que va a restaurar un porcentaje también de vida respecto al ataque. Así que si yo tuviese que hacer una clasificación de estas azules, me gusta mucho Caballo Blanco Galopante, me gusta mucho Loto. Y
me gusta mucho la beta de agua subterránea, porque son así como muy básicas para todos los caballeros. Y luego pues tendríamos esta de rápido como el viento, también bastante interesante. Un poquito más abajo yo pondría primer golpe, flecha dorada, y el resto pues bueno, ya más estándar. Si no tienes una tarjeta de calidad superior podrías hacer, si no tienes una de ira morada, pues puedes meter esta de ira y ya está. Y en cuanto a las verdes, la verdad es que yo las pondría solo de relleno y como último recurso. No me parece que haya ninguna tarjeta que vaya a mejorar nada de lo que tenemos en lo azul, en lo morado o en lo legendario. Aquí sí, bueno, tenemos un incremento de ataque, pero mirad, hace full estrellas es de un 2.5, ridículo. Son todas bastante malas, a no ser que, pues eso, necesites mejorar todavía más el índice crítico de algún caballero y no tengas tarjetas, te hayas quedado, pues puedes meterle esta, pero el resto ya, yo las verdes no las utilizaría, o simplemente como relleno, dependiendo de si es un personaje de ataque, es un tanque o es un curador o un evasor o algo así. Así que las cartas más interesantes nos vamos a encontrar aquí. Las moradas bastante son muy buenas, y las legendarias pues bueno, las hay que son extraordinarias sin ninguna duda, y las hay que tampoco es para volverse loco. Pues dice esta, por ejemplo, de bendición Atenea, de 10 segundos después del inicio de la batalla purifica todas las desventajas y los efectos de daño en el tiempo en 2 caballeros aliados al azar. Pues de momento no tenemos tampoco un meta basado en mucho debuff y mucho efecto de daño en el tiempo. Pues podría ser útil, pero tampoco tanto, quizá. Lo mismo para rellenar, pero las básicas son las que ya hemos comentado. Déjame, por supuesto, en la cajita de los comentarios si me he saltado alguna carta, si estás deseando que llegue alguna de las cartas que tenemos por la versión global. Yo sigo ahí avanzando, estamos ya por los 174 millones de cuenta, poquito a poquito. Deseando que se abran nuevas partes de la historia para encontrar materiales para promover a los caballeros, porque estamos ahí bastante parados. Y estad muy atentos, porque en próximos vídeos hablaremos también del tema del despertar de los caballeros, porque se viene también ese apartado donde vamos a tener estrellas rojas en vez de estrellas de estas amarillas, que se van a ir superponiendo una vez que despertemos nosotros al caballero. Pues muchísimas gracias por haber visto este contenido. Ya sabéis, suscribiros, dejar vuestro poderosísimo like y nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!